El siglo de las luces. Autor Alejo Carpentier. Capítulo 32. Capítulo número 32. Fiero monstruo. Goya. Había algo de la dignidad de un rey destronado en la deferencia algo distante con que el terrible de otros días recibió los envíos de Victor Hughes. No pareció interesarse mayormente por saber lo que contenían los bultos ni las cajas lacradas, brindando a Esteban un puesto en su mesa y una cama prudentemente calificada de la cedemonia para pasar la noche. Preguntó luego si en la Guadalupe se tenían noticias que no hubiesen llegado a esta centina del mundo, que era Cayena, y al enterarse que Victor Hughes había sido llamado a París para rendir cuentas de su gobierno, se puso de pie montando en repentina cólera. Eso. Los cretinos aniquilarán ahora a quien impidió que la isla se volviese una colonia inglesa. Ahora perderán la Guadalupe, en espera de que la pérfida Albión les arrebate esta Guayana. Su idioma no ha cambiado mucho, pensaba Esteban, recordando que había traducido un famoso discurso de Villot donde invectivaba a la pérfida Albión, que pretendía asegurarse el dominio de los mares, cubriendo el océano con sus fortalezas flotantes. Pero en eso llegó el abate Brottier, muy alterado por algo que acababa de ver. Para sepultar más rápidamente a los muertos del día, a los soldados de la guarnición negra de Sinnamary les cavaban unas fosas escandalosamente insuficientes, saltando sobre el vientre de los cadáveres para meterlos a la fuerza en huecos donde apenas sí cabría una oveja. En otros lugares no se daban siquiera el trabajo de cargar con los cuerpos, arrastrándolos por los pies hasta el lugar del sepelio. Y todavía dejaron a 5 sin enterrar, amarrados en sus hamacas, ya hediondos porque decían que estaban cansados de levantar tanta carroña. Esta noche los muertos y los vivos estarán juntos en las casas de Sinnamary. Esteban no podía sino pensar en otro párrafo del mismo discurso de Villot, pronunciado 4 años antes. La muerte es una llamada a la igualdad que un pueblo libre debe consagrar por un acto público que le recuerde sin cesar la advertencia necesaria. Una pompa fúnebre es un homenaje consolador que borra hasta la huella horrorosa de la muerte. Es el último adiós de la naturaleza. Y pensar que hemos dado la libertad a esa gente, decía Villot, volviendo a una idea fija que lo obsesionaba desde su llegada a Cayena. Tampoco habría que pintarnos demasiado el decreto de Pluvioso como el noble error del humanitarismo revolucionario, observó Brottier irónicamente, con el desenfadado tono de quien se permitía la libertad de discutir con el terrible. Cuando Sontonax, en Santo Domingo, pensó que los españoles se iban a echar sobre la colonia, proclamó por su cuenta y riesgo la libertad de los negros. Esto ocurría un año antes de que ustedes lloraran de entusiasmo en la convención, declarando establecida la igualdad entre todos los habitantes de las posesiones francesas de ultramar. En Haití lo hicieron por quitarse a los españoles de encima. En la Guadalupe, para arrojar, más seguramente, a los dispuestos a aliarse con los británicos y los holandeses, para evitar que la guillotina de la Pointe à Pitre fuese traída a Cayena. Mera política colonial y con pésimos resultados, dijo Siegel, que había quedado sin mano de obra a causa del decreto de Pluvioso.
Sontonax se ha fugado a La Habana. Ahora los negros de Haití quieren su independencia, como la quieren aquí, dijo Brottier, recordando que ya se habían develado 2 conspiraciones libertarias en estas Guayanas, atribuyéndose a Collot d'Ivoire, aunque acaso fantasiosamente, la iniciativa de la segunda. Esteban no pudo reprimir una risa inexplicable para los demás al pensar que Collot hubiese querido criar una Coblenza negra en estas tierras. Todavía recuerdo, decía Siegel, aquella ridícula proclama que Janet hizo fijar en las paredes de Cayena cuando anunció el gran acontecimiento. Y, ahuecando la voz, ya no existen amos ni esclavos. Los ciudadanos, conocidos hasta la fecha con el nombre de negros y marrones, pueden regresar junto a sus hermanos, que les prestarán seguridad, protección y la alegría que provoca el disfrute de los derechos del hombre. Aquellos que eran esclavos pueden tratar de igual a igual con sus antiguos amos en los trabajos a terminar o a emprender. Y, bajando la voz, todo lo que hizo la Revolución Francesa en América fue legalizar una gran cimarronada que no cesa desde el siglo XVI. Los negros no los esperaron a ustedes para proclamarse libres un número incalculable de veces. Y con un conocimiento de crónicas americanas insólito para un francés, pero, recordó Esteban, al punto que era suizo. El cultivador se dio a hacer un recuento de las sublevaciones negras que, con tremenda continuidad, se habían sucedido en el continente. Con un trueno de tambores habíase abierto el ciclo en Venezuela, cuando el negro Miguel, alzándose con los mineros de Buría, fundaba un reino en tierras tan blancas y deslumbradoras que parecían de cristal molido, y no sonaron tubos de órganos, sino tubos de bambú, rítmicamente golpeados contra el suelo en ceremonia de consagración, cuando un obispo congo o yoruba, ignorado por Roma pero llevando la mitra y el báculo, hubo de ceñir regia corona en las sienes de la negra Yomar, esposa del primer monarca africano de América. Tanto montaba Yomar como Miguel. Y ya están sonando los tambores de la Cañada de los Negros en México y a lo largo de la costa de la Veracruz, donde el virrey Martín Enríquez, para escarmiento de cimarrones, ordena la castración de los huidos sin más averiguación de delito ni exceso. Y si aquellos intentos habían sido efímeros, 65 años habría de durar el fuerte Palenque de los Palmares, fundado en plena selva brasileña por el alto caudillo Ganga Zumba, en cuyas blandas fortificaciones de madera y fibras se estrellaron más de 20 expediciones militares, holandesas y portuguesas, dotados de una artillería inoperante contra estrategias que remozaban viejos ardides de guerras númidas, usándose de animales, a veces para poner el pánico en el ánimo de los blancos. Invulnerable a las balas era Zumbí, sobrino del rey Zumba, mariscal de ejércitos cuyos hombres podían andar por los techos de la selva, cayendo sobre las columnas enemigas como frutas maduras. Y la guerra de los Palmares duraría 40 años más, cuando los cimarrones de Jamaica se largaban al monte, creando un estado libre que duraría casi un siglo. Tuvo la corona británica que acercarse a los montaraces para tratar con ellos de gobierno a gobierno, prometiendo a su cabecilla un jorobado llamado Old Cudjoe, la manumisión de toda su gente y la cesión de 1.500 acres de tierra.
10 años después, los tambores tronaban en Haití, en la región del Cabo. El maometano Macandal Manco, a quien se atribuían poderes licantrópicos, emprendía una revolución por el veneno, llenando las casas y los potreros de tóxicos desconocidos que fulminaban a los hombres y a los animales domésticos. Y no bien había sido quemado el Mandinga en plaza pública, cuando Holanda tenía que reunir un ejército de mercenarios europeos para combatir en las selvas de Surinam las tremebundas fuerzas cimarronas de 3 caudillos populares, San, Boston y Arabay, que amenazaban con arruinar la colonia. 4 campañas agotadoras no pudieron acabar del todo con un mundo secreto, entendedor del lenguaje de las maderas, pieles y fibras, que se esfumó en sus poblados ocultos en intrincados arcabucos, donde volvióse a la adoración de los dioses ancestrales. Y ya parecía que el orden de los blancos estaba restablecido en el continente cuando, no más que 7 años antes, otro negro maometano, Boukman, se había alzado en el bosque Caimán de Santo Domingo, quemando las casas y asolando los campos. Y ahora, no hacía 3 años, los negros de Jamaica habían vuelto a levantarse para vengar la condena de 2 ladrones supliciados en Trelawney Town. Había sido preciso movilizar las tropas de Fort Royal y llevar jaurías ranchadoras cubanas a Montego Bay para sofocar aquella sublevación reciente. Y ahora, en este momento, los pardos de Bahía hacían sonar nuevos parches, los de la rebelión de los sastres, que reclamaban, en compás de macumba, privilegios de igualdad y fraternidad, metiendo los tambores juca en la misma Revolución Francesa. Bien puede verse, concluía Siega, que al famoso decreto de Publioso no ha traído nada nuevo a este continente, como no sea una razón más para seguir en la gran cimarronada de siempre. Maravilla pensar, dijo Protier después de un silencio, que los negros de Haití se negaron a aceptar la guillotina. Sontonax solo pudo alzarla una vez. Los negros acudieron en masa para ver cómo con ella se decapitaba a un hombre. Entendido su mecanismo, se arrojaron todos sobre la máquina enfurecidos y le hicieron pedazos. El abate había disparado la saeta, sabiendo dónde habría de herir. ¿Hubo que mostrar una gran severidad para restablecer el orden en la Guadalupe?, preguntó Bigot, quien debía estar más que enterado de lo ocurrido allá. Sobre todo al principio, dijo el joven, cuando la guillotina estaba en la plaza de la Victoria. Dura realidad que no perdona a hombres ni mujeres, dijo Siega con tono ambiguo. Aunque no recuerdo que allá se haya guillotinado nunca a una mujer, dijo Esteban, dándose cuenta al punto de lo inoportuno de su observación. El abate, con harta prisa por desviar la conversación, se enmarañó en consideraciones obvias. Es que solo los blancos someten a las mujeres al rigor de sus leyes más extremas. Los negros despatarran, violan, destripan, pero serían incapaces de ejecutar a una mujer en frío. Al menos no conozco ejemplo. Para ellos la mujer es un vientre, dijo Esteban. Para nosotros es una cabeza, dijo Siega. Llevar un vientre entre las caderas es mero destino.
Llevar una cabeza sobre los hombros es una responsabilidad. Pillot se encogió de hombros para significar que la salida del suizo carecía de ingenio. Volvamos a nuestros relojes, dijo con una leve sonrisa que apenas sí le movía el rostro, tan impasible que nunca acababa de saberse si estaba sumido en sus reflexiones o atendía la conversación. El cultivador regresó a su recuento de cimarronadas. Lo que sé es que el Bartolomé de las Casas fue uno de los mayores criminales de la historia. Ha creado, hace casi 3 siglos, un problema de tal magnitud que rebasa el mismo alcance de un acontecimiento como la Revolución. Considerarán nuestros nietos estos horrores de Sinamari, de Curú, de Cananama, de Iracubo, como ínfimas peripecias del padecer humano cuando el problema del negro seguirá en pie. Ahora legalizamos su cimarronada de Santo Domingo y ya nos arroja de la isla. Luego reclamará la convivencia en pie de total igualdad con el blanco. Eso no lo conseguirá nunca, gritó Pillot. ¿Y por qué?, preguntó Protea. Porque somos distintos. Estoy muy de vueltas de ciertos sueños filantróficos, señor Abate. Mucho tiene que caminar un númida para llegar a ser romano. Un garamanta no es un ateniense. Este punto euxino donde estamos desterrados no es el Mediterráneo. En eso apareció Brígida, la joven sirvienta de Pillot que, en sus idas y venidas de la cocina a la desordenada estancia que servía de comedor, había llamado la atención de Esteban por una finura de rasgos, inhabitual en una mujer sin traza de grifa ni de cuarterona. Tendría acaso 13 años, pero su menudo cuerpo estaba formado, dibujándose en redondeces que le estiraban la burda tela del vestido. Con voz respetuosamente queda, anunció que la cena, abundante olla podrida de batata, bananos y ceniza, estaba servida. Pillot fue por una botella de vino, lujo extraordinario del que disfrutaba desde hacía apenas 3 días, y los 4 se sentaron frente a frente sin que Esteban lograra entender por qué concurso de circunstancias insólitas se había estrechado una tan rara amistad entre el aborrecido, un abate que acaso le debía la deportación, y un cultivador calvinista que se hallaba arruinado a causa de las ideas que el amo de la casa encarnaba. Ahora todos hablaban de política. Se decía que Hoche había muerto envenenado, que la popularidad de Bonaparte aumentaba de día en día, que cuando fuera derribado por los acontecimientos de Thermidor se estaba disponiendo a pasar al extranjero, donde tenía bienes particulares en buen recaudo. Cansaban a Esteban desde hacía tiempo esos eternos comadreos en torno a los ambiciosos de hoy o los poderosos de ayer. Todas las conversaciones en esta época iban a parar a lo mismo. Llegaba el joven a añorar la posibilidad de un apacible coloquio en torno a la ciudad de Dios, la vida de los castores o las maravillas de la electricidad. Sintiéndose invadido por un sueño tenaz, no eran las 8 cuando se excusó de tanto cabecear y pidió permiso para echarse en el jergón que Pillot le había ofrecido. Tomó un libro que alguien había dejado en un taburete. Era una novela de Anne Radcliffe, El italiano o El confesionario de los penitentes negros. Se sintió íntimamente aludido por una frase encontrada al azar. Alas, I have no longer a home, a circle to smile was come upon me.
I have no longer even one friend to support, to retain me. I am a miserable wanderer on a distant shore. Despertó poco después de la medianoche, en la habitación contigua, con la camisa quitada a causa del calor. Bigot Barents escribía a la luz de un candil. De cuando en cuando mataba con un potente manotazo a algún insecto que se hubiera posado sobre sus hombros o su nuca. Cerca de él, echada sobre un camastro, la joven Brígida, desnuda, se abanicaba los pechos y los muslos con un número viejo de la Decade Philosophique. Aquí termina el capítulo 32, es decir, el capítulo número 32 del libro que se titula El ciclo de las luces, cuyo autor es Don Alejo Carpentier. Son las 7 de la mañana con 41 minutos. Faltan solo 19 minutos para que sean las 8 de la mañana. Hoy es viernes 17 de septiembre del 2021.